ya es reconocido por las principales instituciones de salud como un problema de salud pública, como una enfermedad. Y es una enfermedad que básicamente se dice que cae dentro del grupo de las enfermedades mentales, o sea, que afecta el cerebro, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que tiene múltiples recaídas y que es una enfermedad que principalmente la vemos en la conducta de los seres humanos. Y se basa en un consumo compulsivo de la sustancia, que quiere decir, a pesar de las consecuencias negativas, la persona continúa consumiendo una y otra vez y cayendo en más problemas. Que la persona pierde el control de la ingesta de cualquiera que sea la sustancia que está tomando y que cuando suspende su consumo, esto lo lleva a estados emocionales o físicos negativos que le llamamos síndrome de abstinencia principalmente. Voy a ser reduccionista, voy a ser la parte biologicista de la enfermedad, sabemos que es algo sumamente complejo, pero para entenderlo como enfermedad y para entenderlo como enfermedad del cerebro tenemos que tocar estos puntos. El cerebro evolucionado, la corteza, la parte que nos hace ser seres pensantes, respetar las normas, tomar buenas decisiones, estudiar, trabajar, vivir en sociedad. Y la parte del cerebro primitivo, que es la que compartimos con el resto de los animales. Aquella que tiene que ver con el hambre, con el apetito, con los impulsos. Las adicciones afectan ambas partes del cerebro, dividiéndolo en dos. Uno, el denominado sistema de recompensa, que básicamente es el conjunto de estructuras del cerebro con las cuales sentimos una percepción de placer frente a ciertos estímulos, como son el alimento, como son la conducta sexual, como son incluso una caricia de una persona que es atractiva para nosotros. Este sistema de recompensa está conformado para que repitamos la conducta y poder sobrevivir. Es así que un animal cuando come y siente placer lo repite y de esta manera no muere de hambre. Es así que un animal al tener conductas sexuales o contacto sexual siente placer y lo repite y de esta manera se reproduce y no fallece o no desaparece la especie. Lo mismo hacen las drogas. Estimulan este sistema de recompensa que principalmente tiene que ver con áreas del cerebro primitivo, áreas internas del cerebro y sobre todo una muy especial llamada el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un área del cerebro que al liberarse ciertos neurotransmisores como la dopamina, percibimos placer ante los estímulos naturales. ¿Qué hacen las drogas? Liberan altas cantidades o altas concentraciones de dopamina y como pasaría en cualquier sistema biológico, esto termina fundiéndose por darle algún nombre comparativo, o sea, regulándose a la baja, disminuyendo la cantidad de dopamina y el número de receptores. Por lo tanto, la persona que ya padece de una adicción ya no siente placer por los estímulos naturales, como son el alimento, como son el sexo, como es lo que nosotros llamamos el amor. Y a nivel de la corteza frontal encontramos cambios como son disminución en el metabolismo, disminución en el tamaño o la estructura, que nos lleva básicamente a no poder controlar los impulsos, a no poder tomar buenas decisiones, a no tener buenas funciones ejecutivas. La otra parte que afecta las adicciones tiene que ver con el sistema antirrecompensa, que básicamente se centra a nivel emocional de una estructura llamada la amígdala y que es el centro de las emociones. Las personas que padecen de adicciones y cuando no tienen la sustancia presentan alteraciones en esta parte del cerebro y es por esto que se sienten irritables, ansiosos, molestos. Y al mismo tiempo hay una liberación de cascadas de sustancias, de hormonas y neurotransmisores que tienen que ver con el estrés, principalmente a expensas del eje hipotálamo hipófisis adrenal, por liberación del factor liberador de corticotropina y toda la cascada que tiene que ver con las sustancias del estrés que se manifiestan en todos los aparatos y sistemas del cuerpo. Simplificando esto, una persona con adicción a cocaína, aún estando en abstinencia por varios meses, al momento que se expone a ver un estímulo como es una persona que esté cortando cocaína, evoca el estímulo o el recuerdo del hipocampo, que es el centro de la memoria, y este hipocampo encenderá el funcionamiento de la amígdala y el núcleo accumbens y la persona sentirá un alto deseo por consumir cocaína. Y si no lo consume, se activará en esta cascada de sistemas que tienen que ver con el estrés y se presentará toda esta manifestación displacentera. Y es ahí donde la persona llega a la encrucijada de consumir para no sentirse mal y volver a sentir placer o dejar el consumo. Y cuando vemos esto y lo traspolamos a la medicina, vemos cómo el cerebro no solo se afecta a nivel de estructura, sino también de funcionamiento. En la imagen del lado izquierdo podemos ver un comparativo del cerebro de una persona con alcoholismo comparado contra una persona o control sano y podemos ver cómo el tamaño del cerebro está disminuido, que es a lo que le llamamos atrofia.
y principalmente se ve por el espacio que hay entre el hueso y el cerebro, y es por eso que se ve como si fuera una pasa o como si fuera una uva deshidratada, y es un cambio que se presenta en la mayoría de las personas con dependencia al alcohol. En la parte inferior derecha podemos ver un estudio por tomografía por emisión de positrones, en la que nuevamente del lado izquierdo tenemos el cerebro de una persona con dependencia al alcohol y en el lado derecho una persona sana. A mayor intensidad del color amarillo es que hay un mayor metabolismo de glucosa, o sea que está funcionando más la corteza cerebral, y es claro cómo disminuye el funcionamiento de la corteza de las personas con dependencia al alcohol. Y por eso es que podemos ver cómo grandes personas que han tenido puestos importantes, que tienen profesiones en las cuales han sido altamente funcionales, al volverse alcohólicos pierden su funcionamiento y abandonan esta parte. En el caso de cocaína, otra vez vemos ejemplos de tomografía por emisión de positrón y podemos ver cómo en las personas controles tenemos un funcionamiento cerebral, un metabolismo cerebral a expensa de glucosa homogéneo o más o menos distribuido a través de la corteza. Y en las personas con dependencia a cocaína, podemos ver cómo incluso una semana después de dejar de consumir sigue estando disminuido el funcionamiento o el metabolismo, principalmente a expensas de la corteza frontal. Y a los 3 meses recién empieza a mejorarse esto. ¿Esto de qué nos habla? De que los tratamientos deben de ser por tiempos prolongados, pero también nos dice que hay una recuperación del funcionamiento del cerebro. En la imagen inferior vemos el sistema de recompensa, principalmente estamos hablando del funcionamiento dopaminérgico, de lo que es la conjugación de los receptores con la dopamina, y podemos ver lo que les comentaba como que se funde el núcleo accumbens. Estos son cerebros de personas que consumen cocaína de forma crónica, incluso un mes después de dejar de consumir y 4 meses, en el cual la disminución del color rojo quiere decir que la dopamina funciona menos. Clínicamente, ¿qué quiere decir esto? Que sienten menos placer ante los estímulos naturales. Cuando vemos esta parte biológica nos queda claro de que es importante involucrar las ciencias médicas no solo en el tratamiento, sino también en la prevención, en la rehabilitación y en la reinserción social. Existen algunos trastornos mentales, algunos padecimientos que ya son vulnerables en la corteza frontal, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, personas que han sufrido algún traumatismo craneoencefálico o incluso los adolescentes que no han tenido el desarrollo de la corteza. Y al ser expuestos a sustancias de este tipo, el riesgo a tener problemas son mucho mayores. Para poder planear un modelo de prevención, de tratamiento, de rehabilitación o de reinserción social, es totalmente necesario el considerar estos aspectos que encontramos en la pantalla y muchos otros más. El tipo de sustancia, qué tanto lo consume la persona, las características individuales que tiene la persona, incluyendo otras enfermedades mentales e incluso otras médicas que pudieran presentarse. Y en este esquema general solo podríamos dar una idea de lo que es la evaluación integral de una persona que padece de adicciones desde el punto de vista médico. Ni siquiera estamos tomando en cuenta aquí la cuestión sociológica o psicológica, que lo haría mucho más complejo. Tenemos 3 grandes ejes, que es prácticamente el diagnóstico adictológico primario, no es lo mismo uso que abuso que dependencia, y los efectos o alteraciones a nivel cerebral que les presenté son diferentes en cada uno de los casos, por eso tendríamos que considerarlo. Las personas con adicciones en más de un 70% presentan trastornos mentales también, y a esto se le llama el diagnóstico dual. También tenemos que detectarlos, y no nada más cuál es el diagnóstico, sino la severidad. Y por supuesto, el consumo de sustancias no solo afecta al cerebro, sino a muchos otros órganos del cuerpo, por lo que hay que tomar en cuenta también la comorbilidad médica. En este diagrama general podemos ver las recomendaciones para contemplar modelos de tratamiento del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, y si se fijan, no únicamente toma en cuenta la cuestión médica, sino también la cuestión sociológica, los servicios educativos y muchos otros componentes que se mencionaron ya en el PRONADIC. Es así que dentro de las pautas o los principios de tratamiento que recomienda la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, directamente está ligado a que los tratamientos deben de ser accesibles y disponibles, que deben de ser monitoreados y planeados con base no solo a la cuestión biológica, sino también a la cuestión sociológica, a los costos, a las preferencias y valores de los pacientes, que tenemos que contar con la evidencia suficiente para dar tratamientos que hayan mostrado su costo-efectividad, que tenemos que basarnos en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pacientes, considerar los grupos vulnerables como son los menores de edad, las mujeres y las personas de la tercera edad, y como comentaba el doctor Leoncio Lara, considerar esta asociación que hay entre las conductas delictivas y el consumo de sustancias, así como también involucrar a la comunidad,
a la participación de las familias y tener directrices de tratamiento que estén enfocadas por sustancias y no por todas las sustancias en general, así como tener sistemas de tratamiento que estén desarrollados en la política, en la planeación estratégica y en la coordinación de los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario González.